Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy estamos a 25 de abril del año 2020 y estudiaremos el repaso de la lección número 4. La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Y la lectura bíblica la encontramos en Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Antes de empezar, vamos a iniciar con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque tú eres un Dios maravilloso. En este momento, oh Señor, te imploro, te pido que tu Espíritu Santo nos acompañe aquí en este lugar y también en los hogares de todas aquellas personas que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le saluda a su hermano en Cristo, Flavio Martínez. Como ya saben, mis queridos hermanos, estamos transmitiendo de nuestra casa, de nuestro humilde hogar, porque tenemos un lema y es que la iglesia adventista es una iglesia sin fronteras. Así que, como les decía, vamos a hacer el repaso de la lección número 4. Y antes de empezar, les quería dar, hermanos, un pequeño bosquejo y amigos que nos acompañan. Y es que usted va a encontrar que a lo largo y a lo ancho del mundo hay muchas religiones. Y todas estas religiones que son cristianas están fundamentadas en la palabra de Dios. Esto quiere decir que todas sus creencias y sus doctrinas, entre comillas, puedo decir que están fundamentadas en la palabra de Dios. Pero vamos a hacer un estudio donde vamos a poder encontrar que hay una serie de eventos que se llevan hoy al cristianismo que no están fundamentados en la palabra. Y por consiguiente, cada creencia y todo lo que usted enseña debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Es decir, que usted tiene que tener mucho cuidado con lo que enseña y con lo que dice, porque Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de tu doctrina y de lo que enseñas, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Quiero decirle, mis queridos hermanos y amigos, vecinos y familiares que me escuchan, que nosotros tenemos que ir por nuestros propios medios a la fuente de sabiduría, y la fuente de sabiduría es la palabra de Dios, para que Cristo Jesús pueda brotar o pueda brillar en nuestros corazones. No debemos acomodar la palabra de Dios a nuestros argumentos mundanos. Y en ningún momento ningún ser humano debe desviarlo del conocimiento de la palabra de Dios. Toda teoría, toda doctrina y toda creencia debe estar fundamentada en la palabra de Dios. Y toda aquella persona que le enseña a usted o le da un estudio acerca de la palabra de Dios, lo primero que debe exaltar es a Cristo Jesús. Si esta persona no está exaltando a Cristo Jesús, hay que tener mucho cuidado, porque la misma palabra dice que el ejemplo principal es Cristo Jesús. Y si tú tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios, como dice Santiago 1:5, que Él te dará abundantemente. Y seguimos diciendo que tú tienes que tomar una decisión, porque vas a encontrar en el mundo entero que todas estas religiones protestantes utilizan la palabra de Dios. Pero cuando se hace un estudio profundo de las creencias o de lo que ellos profesan, muchas doctrinas no están fundamentadas como Dios lo manifestó en su palabra. Por eso le quiero decir que Dios te creó a ti con la libertad de decidir y de elegir. Es decir, que Dios te creó con libre albedrío. Es decir, que tú tienes que tomar la decisión a quién debes decidir seguir. Y en esta mañana te hago una invitación que al único que debes seguir es a Cristo Jesús. Y para empezar a estudiar este repaso de la lección, mis queridos amigos y hermanos y familiares, en esta mañana les voy a hablar un poquito de la tradición. ¿Y qué es la tradición? La tradición es una transmisión de noticias, de ritos o costumbres que se mantienen de generación en generación. Vamos a estudiar un pasaje muy importante que es Marcos capítulo 7, versículo 1 al 13. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos apartes y vamos a encontrar que los fariseos y los escribas tuvieron una confrontación con Jesús. ¿En qué consistió esta confrontación? La confrontación consistió en que los fariseos y los escribas notaron que los discípulos de Jesús comían sin lavarse las manos. Lavarse las manos no es ningún pecado. Lavarse las manos es de cuidado. Y mucho más en este tiempo en que estamos viviendo del COVID-19.
donde nosotros tenemos que lavarnos las manos cada momento. Pero los fariseos y los escribas se enfrentaron con el mismo Jesús y ellos sí salían a la plaza, cuando regresaban a la casa se lavaban las manos. Y cada vez que cogían una jarra o un tazón o una taza, se lavaban las manos. Y estas tradiciones se fueron transmitiendo de generación en generación, es decir, de maestro a alumno. La tradición no es mala, porque la tradición define de dónde tú procedes. Es decir, que la tradición puede llevar a mantenerte cuáles son tus raíces. Pero lo que hicieron los fariseos y los escribas fue invalidar la palabra de Dios y poner por encima las tradiciones. Y voy a leer dos versículos muy importantes. Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4 dice de la siguiente manera: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no comen si no se lavan muchas veces las manos. El versículo 5 dice: por eso los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con las manos impuras? Les quiero decir, mis queridos y apreciados hermanos, en esta mañana, que los escribas y los fariseos estaban poniendo por encima de la palabra de Dios las tradiciones de los ancianos. Esta fue la confrontación que mismo Cristo Jesús les hizo, porque muy importante hubiese sido para ellos que ellos hubiesen citado la palabra de Dios, pero no lo hicieron. Lo que hicieron fue citar las tradiciones de los ancianos. Pero esto no tiene que ver nada con los mandamientos, porque el versículo 8 y el versículo 9 dice: porque dejáis el mandamiento de Dios. Es decir, ¿qué era lo que hacían los escribas y los fariseos? Tenían dos tradiciones muy significativas para ellos, las cuales Cristo Jesús tuvo que confrontar y chocaron con ellos. Uno fue el lavarse las manos, que lo ponían por encima de la palabra de Dios. Y las tradiciones nunca deben estar por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre está por encima. Y lo segundo es que el mismo Jesús no está violando ni está diciendo que los mandamientos están abolidos. Lo que Jesús está condenando en ellos es el formalismo, porque ellos todo lo que hacían era de apariencia para ser vistos por sus seguidores. Porque tenemos que entender que los escribas y los fariseos eran líderes influyentes y ellos estaban transmitiendo unas tradiciones que no estaban fundamentadas en la palabra de Dios. Y la segunda tradición que Jesús confrontó con ellos es que Jesús le dice: ustedes están violando el mandamiento. ¿Y sabe qué mandamiento estaban violando, mis queridos hermanos? Estaban violando el quinto mandamiento. Y el quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ellos, ¿saben qué hacían? Todos los bienes que poseían, ellos venían y se los dedicaban al templo. Y cuando se los dedicaban al templo, si venía su papá a pedirles, ellos decían: no, es que lo que yo tengo es corbán. Corbán significaba que sus posesiones estaban dedicadas al templo y ellos no podían ayudar a su padre y a su madre. Es decir, que ellos estaban poniendo por encima de la palabra de Dios sus tradiciones y estaban poniendo por encima el templo que de sus propios padres. Primero es ayudar a papá y a mamá. Lo segundo que vamos a mirar en esta lección, mis queridos hermanos, es la experiencia. Y para estudiar la experiencia quiero que analicemos, no voy a leer dos textos. Uno se encuentra en Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Cuando usted lee Tito capítulo 3, versículos 4 y 5, va a encontrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando en conjunto para salvar al ser humano. Pero el ser humano quiere llevar por encima de la palabra de Dios su propia experiencia. ¿Y qué es la experiencia? La experiencia es un conjunto de conocimientos que la persona adquiere a lo largo de su vida. El conocimiento, adquirir conocimiento, no es malo. Lo que Dios condena es que tú pongas tu experiencia por encima de la experiencia de Dios. Y les quiero manifestar, mis queridos hermanos, en esta mañana,
que tú no puedes entender a tu Dios con tu conocimiento humano. Si el conocimiento que tú tienes no va acompañado del conocimiento de Dios, tu conocimiento va a ser un conocimiento imperfecto de acuerdo al Dios que se manifiesta en la palabra de Dios. Y en vez de convertirte en una persona sabia, te conviertes en una persona insensata. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3, que este texto sí lo voy a leer, dice la palabra de Dios. Pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sincera y pura devoción a Cristo. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Cuando Pablo le escribió a los hermanos de Corinto, les escribió que ellos tuvieran especial cuidado en el conocimiento, es decir, en su experiencia personal. ¿Saben por qué? Porque hay una profeta del Señor que escribió que nosotros tenemos que cuidar las avenidas del alma, es decir, lo que entra a través de los ojos, lo que entra a través del ¿qué? Del oído, y de lo que entra a través de lo que palpamos. Si usted tiene cuidado de esto, mis hermanos, es decir, que usted tiene que tener cuidado de lo que usted escucha. Usted tiene que escuchar todo lo que esté fundamentado en la palabra de Dios. Si lo que usted escucha no está fundamentado en la palabra de Dios, usted tiene que someter su experiencia a la palabra de Dios, porque si no la somete a la palabra de Dios, usted va a tener serios inconvenientes. Entonces te quiero dejar bien en claro que la experiencia de Cristo Jesús está por encima de tu propia experiencia. Y si tú quieres vencer en este mundo, tienes que poner a Dios en primer lugar. La cultura. La cultura es una serie de conocimientos, rasgos y características que identifican a un pueblo. Y también vamos a entender que el pueblo de Israel fue sometido a una cultura. Y la palabra de Dios se escribió en una cultura específica, pero no fue limitada a esa cultura. La palabra de Dios se extiende a todas las culturas que están en la faz de la tierra. Pero te quiero decir en esta mañana, mi querido hermano, amigo, vecino y familiar que me escucha, que la cultura nunca debe estar por encima de la palabra de Dios. Si hay alguna cultura que la gente está poniendo en práctica en algunas denominaciones cristianas y religiosas, usted tiene que llevarlas a una contracultura, porque toda la cultura que usted tiene que llevar a la iglesia tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Y usted se va a encontrar todos los días con personas que creen en diferentes culturas y ustedes van a chocar. Pero yo les quiero decir en esta mañana, mis queridos hermanos, que ustedes no contristéis al Espíritu Santo. Antes de cerrar las puertas de la tierra con esas personas que van a entrar en discusión, es mejor que ustedes abran las puertas del cielo y ustedes busquen en la palabra de Dios. Es decir, cada vez que una religión o una iglesia o un hermano le traiga una doctrina o una cultura, la lleve a la iglesia, la cual no está fundamentada en la Biblia, lo primero que tiene que hacer usted, mi querido hermano, es ir a la fuente principal. Y la fuente principal, les quiero decir en esta mañana, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a dar luz. La palabra de Dios te va a dar conocimiento. Y la palabra de Dios te va a dar la razón. Hay un texto que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos se pasan. En cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis queridos hermanos, lo que Dios te está manifestando en esta mañana es que tú tienes que vivir en este mundo hasta que Él venga por segunda vez a buscarte esta tierra. Pero el mundo no tiene que influir en tu vida espiritual.
Porque primero está Dios que el mundo. Y lo que te está diciendo Dios allí a través de esos textos es que el mundo va a pasar y Dios es eterno. Lo que te quiero manifestar en esta mañana, mi querido hermano, amigo, visita y familiar que me escucha, es que no hay nada de malo en que tú vivas en este mundo y adquieras algunos bienes materiales. El problema, lo que Dios está condenando, es que tú pongas al mundo por encima de lo que Él te ha profetizado en la palabra de Dios. Y hay un texto bastante importante que está en Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2 que dice la palabra de Dios. No pongas las miradas en las cosas de la tierra. Pon las miradas en las cosas del qué, en las cosas celestiales. Y te quiero dar un pequeño testimonio. Si tú vives en esta tierra y tú que me estás escuchando eres un hijo de Dios, eres un cristiano, tú asistes a la iglesia, tú te congregas en una iglesia, tú lees la palabra de Dios, pero tú estás acumulando riqueza, 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 riqueza y todo lo estás acumulando para ti, estás actuando como un ser egoísta. Porque la palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1 que la religión pura y verdadera es esta, ayudar a los necesitados. Entonces te quiero decir que si tú estás acumulando, no acumules tanto, porque cuando venga Jesucristo va a tener más trabajo. ¿Sabe qué trabajo va a tener? Quemar lo que tú has acumulado, porque lo que tú has acumulado no sirve para el reino de los cielos. Todo lo que te ha dado Dios aquí en esta tierra, te lo ha dado a ti en calidad de depósito como un buen mayordomo, como un buen administrador, para que tú ayudes a sofocar las necesidades de las personas más vulnerables. Y quiero hablar un poquito de la cultura. Jesús predicó y cada vez se encontraba con personas que estaban en diferentes culturas. Pero nunca Jesús se sometió a la cultura de ellos. Al contrario, Jesús elevó el conocimiento de la palabra de Dios y lo puso por encima de esas culturas, pero sin ofender a las personas en el Espíritu de Cristo. Quiero contarles un pequeño testimonio. Y es que la semana pasada fui al banco. Y cuando llegué al banco, el policía estaba ordenando que había que mantener la distancia, mínimo 2 metros. Así que en un momento dado dijeron, todos los que vayan para acá, por favor, entren al banco. Entré al banco, nos ordenaron que nos laváramos las manos. Cuando estamos en el banco, hay un personaje que empieza a hablar de música vallenata. Y dice él, yo soy hermano de Rolando Ochoa, de un acordeonero. Y Martín Elías se accidentó y se mató ese día porque él no respetaba la cultura. Y hay un señor que está escuchando un poquito atrás del señor, como a 2 puestos. Yo estoy como a 4 puestos del señor que está hablando. Y dice, es que les voy a decir algo. Viernes Santo es Viernes Santo y el Viernes Santo hay que respetarlo. Y Martín Elías se mató ese día porque él estaba trabajando en Viernes Santo. En ese momento que yo escucho eso, el Espíritu Santo empieza a decirme, Flavio, te vas a quedar callado, tienes que decir algo. Eso es cultura, eso no está en la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, mis queridos familiares, mis queridos vecinos, les quiero decir en esta mañana que escudriñemos la palabra de Dios, porque hay muchas cosas que se dan a nivel cultural que no están basados en la palabra de Dios y se les ha dado un ámbito espiritual. Lo que les quiero decir en esta mañana, mis queridos hermanos, amigos, vecinos, compañeros, familiares que me escuchan, es que la cultura o la tradición de la Semana Santa no es bíblica. No hay Jueves Santo, no hay Viernes Santo. El único santo es el sábado que Dios estipuló desde la creación en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Así que cuando yo escuché eso y el Espíritu Santo me habló, yo les digo, mire mis queridos amigos, disculpe que los interrumpa, pero en ninguna parte de la Biblia dice que la Semana Santa es bíblica.
Esos son tradiciones y culturas que el mundo lleva allá afuera y se han involucrado, las personas las ponen en práctica como una cultura religiosa. Pero nosotros cuando vemos eso, mis hermanos, y cuando escuchamos eso, nosotros tenemos que poner por encima de esas culturas la palabra de Dios. Gracias a Dios, los señores que estaban debatiendo entre ellos no se ofendieron. Pero me di cuenta que estaba una señora que era protestante. Tal vez ella va a una iglesia que no guarda el día sábado como día de reposo. Y entonces ella dijo, sí, un poco enojada, para mí el día de reposo es el domingo y yo voy a seguir guardando el domingo. Yo guardé silencio porque he entendido que nosotros no tenemos que entrar en confrontación ni en discusión, sino que tenemos que estar preparados y prestos para dar una enseñanza de acuerdo a la verdad o a lo que Dios nos ha revelado en nuestros corazones. Vamos a hablar, mis queridos hermanos, un poquito de la razón. La razón tiene que ver con el conjunto de conocimientos que una persona adquiere, hace ciertos juicios y hace una conclusión. Mis queridos hermanos, la Biblia presenta la verdad de una forma sencilla. Y aún la persona más humilde en esta tierra que se acerque a la palabra de Dios con un espíritu de humildad, pidiéndole a Dios sabiduría, que Dios le muestre el camino de la salvación, Dios se lo va a mostrar. Pero también les quiero decir, mis queridos apreciados hermanos y amigos que me escuchan, que aunque la palabra de Dios esté escrita en forma sencilla, hay muchas cosas que son difíciles de entender, que están fuera de la comprensión del ser humano. Y las aceptamos única y exclusivamente porque nuestro Dios las ha revelado de esta manera. Y si Dios las ha revelado de esta manera y están escritas y plasmadas en la palabra de Dios, yo tengo que aceptarlas porque vienen de un Dios infalible, de un Dios que no se equivoca. Y lo que les quiero decir, mis hermanos, en esta mañana, es que la palabra de Dios es tan eficaz y es tan oportuna que hay muchas cosas que son misteriosas en la palabra de Dios que a veces abruman nuestra mente. Pero la razón humana debe doblegarse ante la majestad del ser del universo. Es decir, que yo tengo que aceptar la palabra de Dios tal como Dios me la reveló porque yo soy un ser humano. Y si tú quieres entender la palabra de Dios, la única invitación que te hago en esta mañana es que tengas el Espíritu de Cristo. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no puedes entender la palabra de Dios. Así que la invitación que le hago a aquellas personas que critican la palabra de Dios, que a todos le presentan una objeción, lo que les quiero decir es que no critiquemos tanto la palabra de Dios. En la Biblia hay muchas verdades, que hay mucha gente esperando allá afuera para encontrarse con Dios y seguirlo. Pero quiero leer un versículo que está en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y cautivar todo pensamiento en obediencia a Cristo. Estamos prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Mis queridos hermanos, Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y los insensatos muchas veces abandonan la sabiduría de Dios para seguir sus propios criterios y sus propias razones. Dios te hizo con libertad de pensar y razonar. Pero te quiero decir en esta mañana que en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9, Dios tiene preparado un reino de los cielos preparado para ti. Y te quiero decir que ese reino de los cielos está esperando por ti. Solamente te quiero decir que cuando tú lees la Biblia, vas a encontrar muchas cosas que son imposibles de creer si no se tiene fe. Que no se pueden comprobar con una razón abstracta, con una razón simple o con un pensamiento crítico. Porque el ser humano lo que quiere es comprobar que todo lo que está en la palabra de Dios hay que llevarlo al laboratorio. Y si el laboratorio dice que es verdad, entonces yo lo creo.
Pero le quiero decir en esta mañana que hay un papel que juega importante, que es la fe. Tú tienes que acercarte a la palabra de Dios creyendo que los milagros que hizo Jesús, que las resurrecciones, que las sanaciones, que cuando hizo caminar los cojos, que cuando hizo ver a los ciegos, cuando curó un sinnúmero de personas que estaban afligidas y atormentadas, todas estas personas se curaron y esos milagros son verdaderos porque están escritos en la palabra de Dios. Lo que pasa es que Efesios capítulo 4 versículo 18 dice que muchas personas tienen el entendimiento entenebrecido, tienen la mente entenebrecida. Y Primera de Corintios 2:9 te acababa de decir que Dios tiene un reino maravilloso preparado para ti. Porque dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al pensamiento del ser humano, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, es decir, para aquellas personas que creen. Es decir, que hay muchas cosas que están en la palabra de Dios que tú tienes que aceptarla porque Dios es un Dios omnipotente que todo lo puede. Y Dios nunca se equivoca. Así que la invitación que te hago es que la Biblia tiene todas las respuestas a tus inquietudes. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es una joya. La Biblia es un tesoro. Cuando tú vas a ella con un corazón contrito y humillado, Dios está dispuesto a revelarte todos los misterios que están allí. Y te vas a enriquecer espiritualmente. Y te vas a enriquecer de muchas maneras. Vas a ser un ser muy distinto. Pero les quiero decir, mis hermanos, que nosotros, yo en mi caso soy adventista del séptimo día. Y yo creo que la palabra de Dios es la fuente. La palabra de Dios es inspirada por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo lo creo así. Y creo que la palabra de Dios está por encima de la razón, está por encima de la cultura, está por encima por la experiencia y está por encima de la tradición. Y Cristo Jesús citó unos textos a los escribas y a los fariseos porque ellos traían la tradición y la colocaban por encima de la palabra de Dios. Yo te quiero decir en esta mañana que si tú lees la palabra de Dios con mucho interés, vas a encontrar a un Dios poderoso que hizo los cielos y la tierra. Vas a encontrar que Dios va a restaurar este universo. Vas a restaurar que Dios te va a dar la vida eterna. Y vas a encontrar que la Biblia es el libro de los libros. Y vas a encontrar algo maravilloso que yo he descubierto en mi vida personal. Es que cada vez que tú lees la palabra de Dios, tú no la estás leyendo. Ella te está leyendo a ti y te está diciendo dónde está fallando. Así que voy a terminar con dos pasajes muy importantes que están en Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, versículo 46. Juan, capítulo 5, versículo 46 y 47. Dice la palabra de Dios. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Mis queridos hermanos, vaya sorpresa. Te quiero decir en esta mañana, ya voy a terminar, es que Cristo Jesús enfatizó categóricamente la palabra de Dios y le dijo a los escribas y a los fariseos, ustedes aceptan a Jesús, ustedes aceptan a Moisés, aceptan a sus escritos, pero no aceptan lo que yo les estoy diciendo. Y Juan capítulo 7, versículo 38 dice de la siguiente manera, el que cree en mí, de su interior, es decir, de su corazón, brotarán ríos de agua viva. Es decir, mi querido hermano, amigo, que me escuchas. Si tú crees en Cristo Jesús va a hacer maravillas en tu corazón. Tú vas a ser una persona diferente. Pero Pablo lo entendió. Si ustedes analizan la vida de Pablo, van a encontrar que cuando Pablo era Saulo, un perseguidor de cristianos, él pensaba que estaba en lo correcto. Se le tuvo que aparecer Cristo Jesús en medio de una luz y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo entendió que estaba en contra de Dios. Y un día escribió en 1 Corintios 9:26, yo no aceptar la palabra de Dios es como darle puños al viento. Te quiero decir, mi querido hermano, en esta mañana, que aceptes la palabra de Dios tal como está estipulada. Porque si tú no aceptas la palabra de Dios, sería luchar con el viento y con el viento nadie lo puede vencer.
Así que la invitación que te hago en esta mañana es que tú pongas por encima la palabra de Dios de la tradición, la cultura y la razón. Que no importa que se te hayan venido a tu mente pensamientos equivocados. La invitación que te hago en esta mañana es que de aquí en adelante aceptes la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fuente de vida. Muchas gracias, que Dios les bendiga, y terminamos con una oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, que nos dé paz y que nos dé tranquilidad, y que podamos aceptar la palabra de Dios, porque ella es la fuente de vida. En el nombre de Jesús. Amén.